quedé con la mano levantada y ahora cómo la bajo. Ahí mismo la aplastas y te baja. Mara, puede empezar cuando guste. De acuerdo. ¿Y no somos sino nosotros? ¿Estamos solamente nosotros? Por ahora. Hay 2 participantes más. ¿Cuántos, perdón? 2. 2 participantes más. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer los esfuerzos que hacen las personas en sus distintos horarios para unirse a esta reunión virtual. Entonces, con ese agradecimiento, quiero comenzar compartiendo lo que sería el informe de mis actividades como presidenta entre el 1 de junio de 2019 y hoy, que finalizaría precisamente el 31 de mayo de este mes. Como ustedes saben, las tareas de la presidencia son diversas, pero una gran parte del tiempo se destina a lo que es la organización de nuestro congreso anual. Un congreso en el que en el último tiempo han participado más de 5.000 personas y que requiere la participación de un equipo muy grande para poderlo llevar a cabo. Entonces, la primera parte de mi presidencia, es decir, el primer semestre, el que fue entre junio de 2019 y enero de 2020, estuvo concentrado en la preparación de la conferencia. Yo creo que voy a compartir la pantalla porque había preparado un PowerPoint donde hay algunos elementos de información, entonces voy a hacerlo. Voy a compartir la pantalla. Ya lo están viendo, ¿no es verdad? Entonces, aquí me excusan todavía Esto es lo que hicimos entre junio de 2019 y enero de 2020, fue la preparación para el Congreso en Guadalajara. Ustedes saben que era la sede del Congreso que teníamos. Una de las cosas que fue importante en esta gestión fue la creación de simposios, es decir, la posibilidad de que las personas permanecieran no solamente en una sesión, sino que grupos de investigación ad hoc interesados en temas pudieran profundizar. Porque eso para responder a una de las inquietudes que había manifestado la membresía en relación con lo corto de las presentaciones y la dificultad a veces de profundizar. Entonces, para hacerlo lo que hicimos fue crear la figura de simposios que permitía, digamos, reunir tres sesiones. Por otra parte, también se extendieron las sesiones de 1 hora y media a 1 hora 45, pero eso implicó una selección mayor, un nivel más bajo de propuestas aceptadas comparada con otros años. En este caso, quiero decir que se presentaron muchas ponencias, pero la aceptación fue de un 66%. Este porcentaje no es el menor, tampoco es el mayor dentro del ASE. Esto, digamos, también fue de alguna manera sorprendente para la membresía, pero creo que lo que tratamos de posicionar fue defender digamos, la calidad académica de las sesiones, que pasa por una parte por la ampliación del tiempo de discusión, pero también, digamos, asigna la posibilidad de profundizar en ciertos temas a través de los simposios. Nosotros obtuvimos más o menos un total, aquí se me tapa, perdón, ¿cómo hiciera? Quiero ver la presentación solamente, creo que es acá. Sí, que quería ver
voy a minimizar un poco la imagen para poder ver la presentación mía. No lo logro hacer. Bueno, esto fue un total de más o menos 3.000 propuestas individuales y sesiones aceptadas. Al mismo tiempo construimos, elaboramos con el equipo de programa, conformado por 5 personas, distribuidas a lo largo de todo el continente: Argentina, Brasil, Colombia conmigo, México y Estados Unidos. Y nosotros organizamos 10 paneles presidenciales y también tuvimos 8 paneles invitados confirmados. Al mismo tiempo, empezamos a preparar la logística del Congreso, pues que toma su tiempo, y para esto pues me beneficié de la posibilidad de vivir en Guadalajara durante 6 meses, estando como becaria en Calas, y esto me permitió entrar en relación con con la comunidad académica de Guadalajara y de México, de Ciudad de México. Yo creo que eso fue bastante importante porque lo que se buscaba era también generar relación entre el lugar en que se iba a hacer el Congreso y la comunidad académica del país donde se iba a realizar el Congreso. Por eso, digamos, toda la organización de la ceremonia estaba centrada en visibilizar, por una parte, la diversidad cultural mexicana, pues que apuntalaba el tema del Congreso, que precisamente lo que quería era desplazar de los márgenes al centro las voces ladinoamericanas. Por otra parte, también teníamos 2 exhibiciones artísticas que iban a instalarse en Expo Guadalajara. Una de ellas era una instalación de arte público que implicaba también conectar la política contra el acoso que existe en LASA con las denuncias contra el feminicidio en toda la región. Esto era lo que se iba a hacer a través de Zapatos Rojos. También algo que fue importante fue la búsqueda de financiación de distintas organizaciones, el apoyo. Entonces se crearon acuerdos informales con Claxo para coorganizar 2 paneles, y también se buscó apoyo económico para los paneles presidenciales, y obtuvimos ese apoyo económico de Tides Canadá, del Instituto Hemisférico de la New York University y de la Fundación Kellogg. Esto pues también fue lo que ocupó gran parte pues del tiempo de la presidencia. Al mismo tiempo, y es importantísimo subrayarlo, tuvimos un equipo bastante grande de track shares que estaban trabajando en 44 áreas temáticas y que fueron los encargados de la clasificación de las ponencias. En esto quiero señalar pues que el trabajo de los track shares es muy heterogéneo, muy desigual, y mientras en algunas áreas temáticas se recibieron alrededor de 300, 400 ponencias, en otras solamente había 40. Entonces, son cosas pues que no se pueden anticipar siempre. Históricamente hay unas secciones, unas áreas temáticas que son las más populares, pero también pues hay otras que van emergiendo, que van surgiendo, campos nuevos. Yo creo que eso es parte del interés de LASA, porque a través del comportamiento de las áreas temáticas también podemos dar cuenta de nuevos temas que van emergiendo en el campo de las ciencias sociales y humanas. Yo creo que eso también es clave tenerlo en cuenta, porque permitiría generar sinergias con el trabajo que también se hace desde la revista LAR, donde también empiezan pues a emerger distintos temas. Es decir, lo que me parece a mí importante pues de la tarea de la presidencia de LASA es como la posibilidad de crear una articulación entre, digamos, toda la estructura académico-administrativa de LASA. Pensamos haber acabado todo a diciembre, cuando nos reunimos con el comité
con la Comisión de Medios y Arbitrios y con el Consejo Ejecutivo pensábamos ya haber resuelto todo. Sin embargo, pues como pues ustedes saben, ya desde finales de febrero empezamos a prever digamos, la eventualidad de que el Congreso o se cancelara o adoptara una modalidad mixta o virtual. Y finalmente, pues de manera gradual se fue llegando a la virtualidad. Pero bueno, a eso me voy a referir más tarde. Lo que voy a decir es que, digamos, ya a diciembre teníamos 5.257 personas con algún rol que estaban aceptadas al Congreso, lo cual es bastante, porque, digamos, estas son las personas con un rol y en general, pues hay más o menos 1.500 personas más que se registran. O sea, ahí vamos a tener realmente un Congreso presencial muy exitoso. Para el Congreso virtual, lo que tuvimos que, o sea, realmente el paso al Congreso virtual pensamos que iba a ser más traumático, pero sí quería subrayar que realmente conservamos casi el 40% de las personas que estaban registradas inicialmente. Un porcentaje mayor al que se esperaba. Llegamos a un total de 537 secciones de los 44 tracks, 5 paneles de invitados, 48 sesiones de secciones y 9 paneles presidenciales. Solamente perdimos uno de los paneles presidenciales que teníamos previstos. Esta es la lista de paneles presidenciales, pues que todos están muy articulados, por una parte, al tema del Congreso, y lo otro es que también intentamos que estos paneles presidenciales dieran lugar a reflexiones más en profundidad, utilizando la plataforma de LASA Forum para precisamente trabajar estos temas más en detalle. Por eso, digamos, tuvimos, por ejemplo, el primer dossier de LASA Forum fue dedicado al tema de Lelia González y su legado transnacional y hemisférico, que es el primer panel presidencial que comienza hoy. También tuvimos otro dossier sobre verdad, justicia y memoria, armas para combatir la impunidad. Otro de los temas fue la defensa precisamente de la justicia ambiental y la ligamos con la represión que se estaba dando a los líderes que tenían visibilidad en la defensa del ambiente. Eso también fue uno de los temas de los dossiers, pero muchos de estos temas que aparecen en los paneles presidenciales fueron también temas abordados en los distintos LASA Forum, como el periodismo en México, las migraciones, el papel de las iglesias y las reacciones antigénero. Y lo otro fue crear, por una parte, 2 secciones nuevas en la revista LASA Forum, una sección llamada Huellas Inspiradoras, en que quisimos dar a conocer trabajos de intelectuales que son menos conocidos en la región y que nos parecía importante, relevante destacar. Y por otra parte, la nueva sección de Voces Latinoamericanas permitió también, de alguna manera, como romper esa frontera entre lo que entre las ciencias sociales y humanas y darle un lugar central a la producción literaria, a la poesía y mostrando cómo también desde la poesía, desde el arte, desde la literatura, se podían posicionar los mismos temas que íbamos a abordar desde un punto de vista, digamos, más investigativo, siguiendo pues, caminos más clásicos dentro de la investigación social. Bueno. Les decía que una de las cosas que toma bastante tiempo también la presidencia es toda la preparación de la ceremonia inaugural. La ceremonia como un momento importante que precisamente como que le da el tono
al Congreso y que es como el abre, digamos, a nivel también sentipensante, como ayer decíamos, es una apuesta también de justamente erosionar esas fronteras entre lo que ha sido la producción de conocimiento, o sea, distintos lugares de enunciación para la producción del conocimiento, y por eso pues la ceremonia inaugural había sido pensada también en la sede de Guadalajara como la que pudiera hablar de otra forma sobre las tres grandes ideas que habían organizado el tema del Congreso, que básicamente era el concepto de América Latina, el segundo, la vinculación de mundos y saberes, la generación de vínculos, de metodologías relacionales, de perspectivas interseccionales situadas, y por otra parte la posibilidad de construir también relatos esperanzadores, las posibilidades de cómo enfrentar las crisis por las que estábamos pasando. En el momento del Congreso nos estábamos refiriendo fundamentalmente a ese giro derechizante, que tenía efectos también pues económicos, sociales, ambientales, que se amparaba, por ejemplo, de todo lo que era la ideología de género para socavar muchos de los logros de movimientos sociales como el movimiento feminista en su amplia diversidad. Bueno, entonces aquí en la ceremonia inaugural, aquí tenemos distintas voces literarias. Aquí está Irma Pineda, la poeta zapoteca, la autora del poema No me verás morir. Está también está Dina Ashanti Orozco. Ella es una maestra, poeta afrocolombiana, afrocaribeña, que también ayer nos compartió uno de sus poemas. Y me parece interesante subrayar que ambas son docentes, son profesoras universitarias y han tratado de posicionar precisamente la defensa lingüística y la defensa de otras formas de expresión en sus ámbitos de trabajo. Eso tenía que ver con el segundo punto, el segundo eje organizador del tema del Congreso, el de vincular mundos y saberes. Aquí está también Eduardo Halfón, escritor guatemalteco, al que invitamos precisamente porque abordaba el tema de la pandemia desde un lado bien particular, que era un relato íntimo. Era no solamente ver los efectos que tiene a nivel macrosocial, sino también todos los efectos que tiene a nivel de la intimidad de la pandemia. Y tuvimos la linda sorpresa de tener una composición musical hecha especialmente para el Congreso, para LASA 2020, que fue un grupo de son jarocho que ofreció componer una versada y musicalizarla especialmente para el Congreso. Entonces también eso fue algo como interesante para mostrar como algo de los pues de los logros y de lo que intentamos también mostrar. Ya en el segundo semestre, una parte del tiempo importante también giró en torno a la reorganización del programa virtual. Alrededor de 200 ponencias tuvieron que ser reubicadas en paneles existentes o crear también nuevos paneles. Con esto quiero subrayar que el trabajo que se había hecho durante casi 3 meses en el primer semestre, pues tuvo que completarse a marchas forzadas ya en el segundo semestre. Aquí son 2 imágenes de la campaña de Yo me visto de rojo, y por primera vez también tuvimos una exposición fotográfica digital que está, si no la han visto, los invito a que la vean, que es la 20 años de fotografía wixárika, y son fotografías tomadas con 20 años de diferencia por estudiantes de la escuela Taatutsi en San Miguel Huachtita. Esto es una exposición también organizada por la comunicóloga Sara Corona.
el programa, o sea, con la Fundación Kellogg, conseguimos una financiación para apoyar los paneles presidenciales, pero también algo que nos parecía importante era la posibilidad de crear un pequeño fondo de becas que permitiera que estudiantes indígenas y afrodescendientes residentes en México pudieran participar en el Congreso, crear un semillero de liderazgo y al mismo tiempo de discusión, de investigación en torno al tema del antirracismo. Esto coincidía en México con precisamente el posicionamiento del tema del racismo en México, pues que era algo de lo que poco se hablaba, y también coincide con el reconocimiento de los grupos afrodescendientes como un grupo con derechos particulares. Eso se hizo en el primer semestre justamente de 2019. Entonces, la beca Lasa Kellogg se lanzó por primera vez, se hizo una convocatoria y recibimos 75 candidaturas y llegamos a una selección de 20 personas. Aquí las vemos desagregadas: 8 mujeres indígenas, 5 hombres indígenas, 5 mujeres afrodescendientes y 2 hombres afrodescendientes. Para un total, a cada uno se le asignaron $500 y se articularon a uno de los paneles presidenciales del Congreso, que es el panel de los desafíos del racismo en México. También es uno de los paneles que va a tener lugar esta semana. E invitamos a 2 de las participantes en esos paneles presidenciales a coordinar el encuentro, el semillero con los jóvenes líderes indígenas y afrodescendientes. Eso también mostrando que las tareas nunca fueron de manera descoordinada, sino que siempre buscamos generar sinergias entre todos los distintos estratos de la propuesta académica. Realmente es una de las cosas que me place, entre otras porque una vez asignadas las becas nos dimos cuenta de cuán contentas y contentos están los becarios, e incluso inhibidos, porque imaginaban pues que LASA era un congreso que no era para ellos. En algún momento querían renunciar porque estaban muy inhibidos, imaginando que iban a tener que ser ponentes, y pues no, y decían frases como que al principio que no se sentían como a la altura, estoy citando, de la situación. Esto para señalar también cómo es percibida LASA en grupos de jóvenes, pero al mismo tiempo pues están muy contentos de participar. Y pues todos, esto también es algo que me impresionó muchísimo, a pesar de ser muy jóvenes, pues ya tienen unas trayectorias de liderazgo comunitario muy interesantes. Entonces también era esto de vincular mundos y saberes, que es el segundo eje del programa académico. Y como les decía, desplazar de los márgenes al centro a las y los intelectuales afrodescendientes e indígenas. Bueno, otro aspecto importante del segundo semestre ha sido la comunicación con la membresía a raíz de lo que fue la pandemia, de lo que es la pandemia y de lo que representó para LASA pues la pandemia en relación con el Congreso y la transición a la virtualidad, al formato virtual. Aquí me refiero rápidamente a las comunicaciones que tuvimos por correo el 11 de marzo, el 19 de marzo, señalando a la membresía, en primer lugar, pues que manteníamos el Congreso, que probablemente lo íbamos a hacer de manera mixta, si era posible, pero que íbamos a seguir atentos a las condiciones sanitarias. Y ya el 19 de marzo, 8 días después de declararse la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pues definimos pues que
El congreso se hacía en una modalidad totalmente virtual. 9 días más tarde se realizó una sesión virtual con la directora ejecutiva, con la directora de comunicaciones, para responder en vivo las preguntas que se formulaban desde la asociación. Y el 18 de abril enviamos a la membresía una carta dando cuenta pues, de todo el proceso. Se respondió a preocupaciones específicas de las secciones, en primer lugar, señalando cómo la ASA flexibilizaba el reglamento que rige las reuniones de las secciones, insistiendo en que se podían mantener en el próximo congreso los paneles que ya habían sido preseleccionados por la sección y que fueron cancelados para este congreso. También, al examinar los datos sobre quiénes son las personas que participan en el Congreso del ASA, nos dimos cuenta que el mayor porcentaje de los miembros del ASA hoy está entre los 30 y los 40 años. Entonces, por eso quisimos reconocer la importancia de las labores de cuidado que realiza precisamente esta franja etaria de la membresía, y la ASA ofreció apoyo financiero para los servicios del cuidado de niñas y niños a los participantes registrados que necesitaban el servicio durante el tiempo de su participación activa, ya sea como organizadores de sesión, coordinadores, moderadores o ponentes en el Congreso. Esto para mostrar como dos respuestas a preocupaciones específicas. Aquí un panorama rápido de lo que es la ASA 2020 en números. Aquí están los paneles, las mesas redondas, las reuniones, las películas, los talleres, las sesiones de premios y de paneles invitados, los simposios y las sesiones presidenciales. Y también la distribución de género, donde tenemos más del 50% de mujeres y que de hombres, para un total de 2.441. Aquí está como, perdón. Sí, es un 54% de mujeres. Aquí es para mostrar, digamos, los lugares de residencia de quienes participan en la ASA. Nosotros tenemos personas registradas en 53 países, en todos los continentes habitados. La gran mayoría reside en Estados Unidos, con 969 personas. El segundo país más presente en este congreso es México, con 395. Después Canadá, Ecuador, Reino Unido, Cuba, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil, que cuentan entre 50 y 200 registros cada uno. El resto de los 42 países cuentan con menos de 50 registrados cada uno, y por primera vez en LASA tenemos participantes de 2 países de África, en Egipto y en Sudáfrica. Entonces también vemos pues que ya empezamos a tener presencia pues en lugares donde antes no habíamos estado. Para dar cuenta de cuáles son los tracks más populares, todos entre comillas, faltaron las comillas, está el de literatura y cultura, enfoques interdisciplinarios, el de migración, desplazamiento, diásporas, el de cultura, poder y subjetividades políticas. Los menos solicitados, el de arqueología y patrimonio, el de interrogando los estudios latinoamericanos, y el de pluralismo lingüístico y políticas lingüísticas. Esto de menos solicitados y más solicitados, pues no podemos tomarlo como menos interesante o más importante, sino que son los que están menos presentes en este congreso, en esta modalidad. Bueno, aquí es les decía pues que el ASA Forum también fue pues una de las tareas a la que le dimos bastante importancia a través de los 4 números. Y tuvimos en este periodo 4
sesiones del comité ejecutivo y alrededor de 6 reuniones con el comité con el comité de medios y arbitrios, y finalmente se reactivó el comité antiacoso, que ya recibimos una queja de acoso que se presentó oficialmente y que se ha convertido en el primer caso que hace ejercer la política antiacoso, pues, de la asociación. Esto, pues, va a implicar un cuidadoso seguimiento de la política y la reactivación del comité antiacoso. Esto, a grosso modo, es lo que hicimos en este año. Muchas gracias, Mara, por la presentación tan detallada para todos los miembros. En este momento me toca a mí el reporte del secretariado. Sin embargo, Diego tiene que salir a las 10 y lo que vamos a hacer es cederle la palabra a Diego para que hable de las finanzas y luego entro yo con la complementaria. ¿Parece bien? Claro que sí. Adelante, Diego. Perfecto. Voy a ponerme. Gracias. Quería salirme, Milagros, espera, quiero salirme. Milagros, ¿puedes tú compartir la presentación o tendría que hacerlo yo? Gracias. Yo lo hago. Perfecto, gracias. Perdona, Diego, ¿cómo puedo volver a la presentación de antes que tenía para poderlos ver más ampliamente? Arriba tienes show, ¿no? En nuestras fotos Sí. hay varias formas de elegir. Hay 3 barritas. Ya. ¿Tengo la presentación allí? Le das a una de ellas. Perfecto. De todas maneras, la presentación es lo que deberías ver ahora, Mara. Ya la estoy viendo. Muchas La mía, gracias. perfecto, muy bien. Gracias a todos y a todas. Veo de todas maneras que los participantes son gente que conoce bien la organización, así que seré breve. Antes de nada, 2 disculpas. La primera es que efectivamente tendré que ir antes de lo que querría. En este mundo online hay toda clase de obligaciones, tengo que ir a clase. Y la segunda, que tristemente mi internet no es particularmente bueno, como mis colegas Yoconda y Mara han sufrido a lo largo de unas reuniones que hemos tenido. Entonces puede ser que en algún momento no me oigan del todo. Que alguien, Yoconda o Mara, quizás me podéis mover la mano si es así y paro hasta que tengamos señal otra vez. Veis ahí una de las tablas que querría discutir, pero antes me gustaría dar un poquito de background de dónde vienen. Charlie Hell, expresidente del ASA, junto a Milagros, nuestra directora ejecutiva, y yo, primero ellos dos, yo me uní después, creímos importante en el último año y medio preparar un documento tanto para la membresía como también para posibles donantes que de alguna manera reflejara distintas cosas. Por un lado, cuál es la situación financiera y la salud de la organización, y por otro, que reflejara cuáles son nuestros deseos de cara al futuro y la necesidad y por qué la necesidad de recurrir a nuevos fondos. Este documento lo logramos en el último año, todo diciembre, y lo preparamos antes de la pandemia y de la crisis. Por tanto, los números que van a ver y la narrativa en general no reflejan la misma, aunque podemos luego discutir el impacto de la misma. El documento en este momento va a ser discutido por el Ways and Means, que como ustedes saben forma parte la vicepresidenta, la presidenta y la past president, así como el tesorero y la secretaria ejecutiva, la directora ejecutiva, perdón, y luego va a ser discutido en el IC y finalmente será publicado para toda la membresía. Sin embargo, aunque no lo podamos ahora mostrar entero, por ese proceso sí que tienen allí algunas de las
cifras en las que se apoyan. Estas son cifras que tienen también que ver con los números auditados, aunque hemos tratado de presentar de una forma lo más amigable para que lo entienda toda la membresía. Entonces, me gustaría, por un lado, discutir el endowment, es decir, los ahorros que tiene la organización, y por el otro lado, los ingresos y gastos. En esta primera tabla, como verán, se reflejan los endowments y lo ven en tres tipos de endowments. El primero es lo que hemos llamado proyectos institucionales, y esta es la mayor parte del endowment de la organización. Como verán, son en este momento 4.2, o al final del 2019, 4.2 millones de dólares, que son utilizadas para aquellos proyectos que la considera más importantes. En este momento, las fundamentales del dinero que viene de ese Institutional Project son para las becas de estudiantes y otros tipos de becas de viajes para la conferencia. Mara mencionaba algunas de ellas en su presentación. Y por otro lado, lo que tradicionalmente llamábamos los proyectos Ford, porque surgen inicialmente de fondos generados por Ford, pero ahora son financiados con el endowment general de la organización. Como verán, la parte de proyectos institucionales en los últimos años ha generado unos retornos relativamente alto, alrededor del 10%, y de ese, según los acuerdos de la organización, siguiendo las mejores prácticas que muchos de ustedes conocerán por sus propias universidades, el 5% del Institutional Project Return, o sea, tomar un retorno del 5%, es lo que se considera que debe ser gastado a lo largo del año. Entonces ahí verán, al final de la tabla, lo puedo marcar, no sé si lo verán, que son los $210.886 en precisamente eso, es el llamado safe take, la cantidad que de los beneficios que genera los proyectos institucionales. El segundo gran componente del endowment tiene que ver con lo que llamamos premios o endowed awards, los premios generados, que ahí sí son una serie de fondos que a lo largo del tiempo la organización ha recibido para premios específicos que da la organización, pues puede ser el que genera Oxfam y algunos otros, y por tanto los beneficios generados por ese endowment van directamente, esas 11.000 que tienen allí, van directamente a los premios específicos. Y por último, el último gran elemento del endowment son los 2.1 millones de dólares que tenemos, que son reservas utilizadas en una posición mucho más líquida. Y ese 2.1 son que corresponden aproximadamente a los gastos que tiene la organización durante un año. De nuevo, las best practices nos recomiendan que lo tengamos en una posición relativamente líquida en el caso de que haya algún tipo de problema inesperado. Claramente la pandemia es un buen ejemplo de por qué es importante tener ahorros no solo dentro de la bolsa de valores más de largo plazo, sino también de valores de corto plazo, que lo único generan, por tanto, unos tasas de retorno más bajos, en lugar del 10% en torno al 3%, pero que son utilizados para ello. Parte del dinero de la reserva, de ese 3%, se va a utilizar para el mantenimiento de la propiedad que LASA ha comprado y de la que Milagros nos mencionará algo en otro momento, y parte son reinvertidas dentro de la endowment general para que luego den nuevos ingresos para los becas de viaje y otros objetivos que tengamos. El segundo gran elemento, Milagros, si podemos pasar al siguiente, es que tenemos en el informe, y que es obviamente interesante, son tanto los ingresos de la organización
como los costes de la organización. Entonces, en ingresos verán que fundamentalmente las dos grandes partidas de ingreso tienen que ver con los costes de registro, que fueron en 2019 aproximadamente 1.1 millón de dólares, el 80% del cual se utilizó para los gastos del Congreso. Entonces, básicamente la mayor parte del registro que pagamos todos es para pagar todos los elementos del Congreso, que van desde los costes de personal, el pago, el que hubiera sido, por ejemplo, en este caso, pago de la sala de congresos, del centro, perdón, de convenciones, en otros casos los hoteles, etc. Entonces, el Congreso genera una parte importante de los ingresos, pero ya digo, la mayor parte se van luego a costes del Congreso y luego la otra gran parte tiene que ver con los ingresos por el pago de membresías, que son alrededor de $800,000 al año. Los otros dos elementos tienen que ver, por un lado, con los ingresos del endowment. Entonces verán los 210.000 y los 11.000 son la figura que anteriormente veíamos, que son la cantidad del endowment que genera suficientes ingresos para pagar los distintos costes de viaje, etcétera, todos los años. Por supuesto, si fuéramos capaces en el futuro de generar más donaciones y, por tanto, aumentar el endowment, esa cantidad de ingresos aumentaría y tendríamos la capacidad de pagar más becas de viaje, tendríamos también la capacidad de pagar otros objetivos que podamos tener. Y luego el último gran ingreso que quizás sea importante mencionar tiene que ver con lo que llamamos Meeting Planning Services, que es una empresa creada por LASA, que presta servicios de organización de eventos a otras organizaciones y que es una idea para mí súper interesante porque todos los beneficios generados por esta organización, no me venía el nombre, ahora sí, Maestro Meetings, va directamente a nuevos ingresos para LASA que podemos utilizar para actividades. Y como ven, eso fueron unos $125,000 en el último año. Entonces, esas son las 4 grandes partidas: membresía, pago de registro, servicios por Maestro Meetings, beneficios de Maestro Meetings y los ingresos por parte de las inversiones. Pasamos ahora a los gastos y, por supuesto, Milagros, si luego tú tienes otros elementos que creas importante de lo que yo he dicho, por favor no dudes en decirlo. En los gastos, perdón, nos pareció importante dividirlo en 4 grandes partidas. Por un lado, tenemos los costes que tienen que ver con las secciones, con todos los servicios que prestamos a las secciones y con distintos servicios que prestamos a la membresía. En segundo lugar, el Congreso. En tercer lugar, los gastos de gestión y de gobernanza de la organización. Y por último, las distintas iniciativas especiales que LASA ha decidido desarrollar. También tienen en los salarios la cantidad, en cada uno de ellos es el porcentaje de la masa salarial total que va a cada una de las partidas. Sí que me gustaría mencionar a la vez que en términos de salarios, que la cantidad de salarios en el total de gastos de la organización, que es alrededor del 34%, en el caso de LASA, es igual o inferior a organizaciones similares en los Estados Unidos, que sé que es algo que puede preocupar. Entonces, en general, no somos una organización con un porcentaje de salarios particularmente alta, ni mucho menos. Déjenme ir por las 4 partidas y así ya acabo. En membresía y secciones, lo que verán es que hay una cantidad dedicada a los gastos de las secciones, los distintos gastos que van a ella, y también una parte de salarios que tiene que ver con servicios dispuestos a ellos. Por supuesto, la parte de salarios nos pareció importante dividirla en los 4 elementos, pero espero que todos entiendan que no es matemático, en el sentido de que muchas veces una misma persona presta
servicios a distintas partes de la organización y entonces teníamos que tratar de calcular a cuál de cada uno de ellos genera. El Congreso, verán que tiene unos gastos totales mayores en torno a los 850.000 dólares, que como lo decía, están financiados fundamentalmente por los gastos de registro. En tercer lugar, tenemos los gastos de gobernanza y gestión de la organización, que tienen que ver, por un lado, con el pago hasta ahora de viajes del IC, es lo que tienen ahí como gastos operacionales, que tienen que ver también con gastos diarios de gestión de la secretariado y que tienen también que ver con los salarios que se pagan para la gestión del ASA y la parte de salarios que no tiene que ver con el Congreso, sino con la gestión central. El último elemento que me gustaría subrayar es en iniciativas especiales, las publicaciones Open Access, que creo que es un elemento que yo me siento muy orgulloso en el sentido de que tanto LARC como LARC es una revista, veo que Aníbal está con nosotros, una revista que edita, por ejemplo, Aníbal, y que al contrario que otras revistas de estudios latinoamericanos es Open Access, por tanto tiene acceso toda la organización, pero eso quiere decir que en lugar de recibir ingresos como reciben otras organizaciones por parte de la revista, nosotros tenemos que hacer pagos que tienen que ver con el salario de nuestro copy editor y de la persona que se encarga de la gestión, no tanto de los editores que no reciben dinero, pero sí de la parte de gestión de la revista, como también el pago por la publicación de las revistas. Como verán, en total, en el Open Access es un total de alrededor de 260.000 dólares, que son un gasto que es parte del servicio de la membresía, pero también, por tanto, del uso de los fondos de la membresía para la organización. Quizás me paro allí, no sé muy bien, Milagros, si tú crees mejor que tú sigas o si abrir para preguntas que puedan tener tanto incluso Yoconda Amara o algunos de los 6 participantes adicionales que veo en nuestra lista de participantes. Diego, yo creo que has cubierto todo, muchas gracias y me parece muy útil haber hecho este ejercicio de simplificar las auditorías financieras para que sea entendible por la membresía en general. Entonces, yo creo que si alguna persona tiene preguntas en la audiencia, puede usar el Q&A en sus pantallas para enviarnos la pregunta y así Diego y yo podemos responder. Si Mara y Yoconda tienen preguntas, pues nos las pueden hacer verbalmente. Voy a decir que no tienen preguntas porque el documento es súper claro y yo fui fabuloso en presentarlo, pero porque siempre uno tiene que ser positivo, pero si tienen preguntas yo sigo aquí durante un ratito, 10 minutos más y sigo mirando él también, pero si no creo que podemos pasar a Milagro. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, yo creo que puedo continuar con el reporte del secretariado. Déjenme colocar el PowerPoint. A ver. ¿Están viendo el PowerPoint aún o no? ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Okay. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a Mara por su liderazgo, a Yoconda, Diego y Lynn, que no está aquí, por todo el trabajo que han hecho durante su periodo en el Comité de Ways and Means. Ha sido un trabajo arduo porque no solamente hubo que hacer el congreso normal y la vida rutinaria, sino que hubo que transformar
este congreso en un formato virtual, lo cual implicó muchísimo trabajo por parte de todos y muchísima confianza también de que podíamos hacerlo funcionar. Entonces, mi agradecimiento a Mara, Yoconda, Lynn y Diego, primero que nada, y por supuesto a todo el Consejo Ejecutivo. Aquí creo que en la audiencia está Yo-Marie y Mariana Mora, que son Program Co-Chairs, Aníbal, muchas gracias. Y Angelina, veo que también está aquí del staff. Gracias por estar aquí y bueno, voy a continuar con un poquito de información. Inicio la presentación con un poquito de información sobre el ASA 2020 para complementar lo que ya presentó Mara. Y aquí tienen frente a ustedes una tabla que muestra las categorías de registro que el ASA normalmente tiene durante los congresos. Las tres importantes categorías, digamos que son la de regular, estudiante, y la de académico independiente. Entonces ven que una vez que se hizo el cambio al formato virtual y se le ofreció a la membresía devolverles el dinero, habían 5 opciones, ¿no? Quedarse presentando virtualmente, no presentar, que se le devuelve el dinero, que transfiera su dinero a Vancouver o que done al ASA su registro. Entonces, una vez que cada persona tuvo la oportunidad de hacerlo, quedaron 2.441 registros de personas con un rol activo dentro del Congreso. Y este es un número que fue hasta los primeros días de abril. Eso significa que hay más registrados como atendís, no necesariamente como ponentes o con algún rol dentro del Congreso. Y veremos aquí que del registro, de la gente que se registra bajo el monto regular, hubo 1.591 personas y cuando el registro original, el costo era 275, la mediana de lo que, con lo que se registró esta gente dentro del Congreso fue 247. Recordarán ustedes que se le dio a las personas la opción de pagar lo que podían pagar, no más, no menos, para que el dinero no fuera un impedimento de participar en este congreso virtual. Y sobre todo era una apuesta que no todo el mundo sabía cómo iba a salir. Aún así, estos 1.591 personas, como ven aquí, pagaron $247 en promedio de lo que era el costo original, lo cual representa el 90% del total. En el caso de académicos independientes, 54 personas registradas, su precio original de registro era $210 y la mediana fue 189, lo cual también representa 90% del registro original. Y finalmente los estudiantes, que son 693 personas, el registro original era 150 y la mediana 65. En este caso, el registro, la mediana fue 43% del registro total. Lo cual es entendible, naturalmente, porque son estudiantes, tienen menos recursos y era de esperar que iba a ser de esa manera. Entonces, yo no sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna duda antes de continuar, pero me parece que esos datos son muy importantes para lo que es el futuro del ASA, el futuro en el que muy probablemente, y ya esto lo hemos venido conversando con Mara, Yoconda, Diego, Lynn, los congresos no vuelvan a ser lo que han sido antes. Probablemente siempre tenga que haber un componente virtual, no solo porque hay gente que no va a querer viajar, sino porque hay mucha gente, como dijo Mara hace un rato, y ayer en la recepción de bienvenida, que ahora tienen la oportunidad de participar cuando antes no podían porque simplemente no podían viajar. Entonces, no sé si hay preguntas al respecto. Milagros, sí, tal vez tengo una pregunta en relación con los académicos independientes o no afiliados. De todas las cifras que mostró, pues que me parece además realmente pues muy interesante que la diferencia sea poca, que el 90% sea el mismo promedio. Me sorprende en este caso porque es bastante alto y quería saber
sí, es decir, estaba buscando una categoría que recogiera a los profesores que no tienen tenure, a los profesores que comienzan, es decir, esa categoría de académicos pues que tiene dificultades. Yo diría que esta categoría, Mara, es lo que más se acerca es la categoría de académico independiente o Eso, no afiliado. eso, por eso la subrayé, pero me sorprendió pues que realmente asumieron un costo importante para el registro. El 189 versus 210. Exacto, exacto. Ya. Y a mí también me sorprendió la data, yo esperaba algo menor. Pero yo creo, a ver, personalmente creo que la gente decidió contribuir porque sabía o entendía, así como nosotros entendíamos que no todos iban a pagar los 275 podían, también la gente entendió que la organización iba a necesitar esos fondos para poder continuar. Entonces, creo que ese espíritu es lo que se refleja en estos números, más que nada. No, y tal vez los que no tenían la posibilidad, pues no participaron. Pero bueno, eso es algo para seguir conversando, pero me parecía muy interesante ese dato. Ok. Bueno, aquí tengo números adicionales que de alguna manera Mara ya mencionó, pero sí, es un resumen del número de personas que tienen un rol en el Congreso, 1914. Ya mencionamos el número total de registrados, 2.441. Número de paneles, 682. Y bueno, y el desglose ya lo había hecho Mara en su presentación. Paso a lo siguiente. Estos gráficos es lo que le llamamos el LASA Dashboard, que es presentado a la membresía, perdón, al Consejo Ejecutivo desde hace un año o dos para simplificar los números o la presentación de números, porque los gráficos siempre hablan más que tablas y qué sé yo, y palabras, ¿no? Entonces, como verán aquí, tengo varias charts, uno de membresía, membresía por país, estudiante, género, life memberships, membresías por salario de país y disciplinas representadas. Lo que debo decirles de antemano es que estos gráficos van del 2016 al 2018 y la razón es porque los datos de 2019, aun cuando los tengo, encontré algunas inconsistencias y no quería mostrarlos todavía, pero en cuanto estén listos vamos a subir esta presentación a la página web para que ustedes puedan mirarla completa. Pero en general, la membresía, dependiendo el patrón que he observado a través de los años, es que la membresía sube y baja dependiendo del lugar donde es el Congreso. Por ejemplo, en el 2017 la gente tiene que renovar para enviar su propuesta para el Congreso del 2018. En el 18 tienen que renovar para enviar la propuesta en el 2019. En este caso verán que en el 2017, en la membresía, en el chart que está en el margen izquierdo superior, hubo 12.536 miembros que renovaron su membresía para poder ir al Congreso de Barcelona. En el 2018, esa membresía bajó un poco a 12.189 cuando tenían que renovar para ir al Congreso de Boston. Va a ser interesante cuando tenga estos números completos y mirar cómo se mostró del 18 al 19, del 19 al 20. Tiene que haber habido alguna varianza, sobre todo del 19 al 20, con todas las cancelaciones y todos los cambios, lo que es entendible. Pero entre 2018 y 2019 no creo que haya habido mucho cambio. En términos de país, ven ustedes que dividimos lo que es Estados Unidos, América Latina y otros países. Y América Latina está cubriendo casi el 50% de la membresía total de LASA. Cosa que hace 10 o 15 años esto era al revés, era Estados Unidos quien cubría más de la mitad de las membresías. Si vamos a las membresías estudiantes, claramente un cuarto de la membresía de LASA es estudiantil. Y en términos de género, como ya había mencionado Mara, la mayor parte de los miembros de LASA son mujeres.
Las membresías, ahora estoy en la segunda línea. El Life Membership de LASA ha ido creciendo poco a poco, del 2016, o bueno, desde sus principios hasta el 2018, y siempre cada año nos llegan 2, 3, tal vez hasta 4 nuevos miembros vitalicios. Y debo mencionar que el ganador del premio Kalman Silver, si ya no es Life Member, se convierte en Life Member por cortesía de LASA, que es parte del premio que recibe. Luego, el siguiente cuadro tenemos lo que es la membresía por salario y por país. Entonces tenemos, según estos datos, que la categoría de salarios debajo $30,000 es la más grande, seguida por la de estudiantes. Y finalmente, la distribución disciplinaria del LASA, que también suele mantenerse con cambios menores de año a año, entre que si las humanidades están un poquito arriba o las ciencias sociales, y especialmente disciplinas como ciencias políticas y literatura, que son las que generalmente están compitiendo por el lugar 1 u 2. Y yo creo que esto es en relación a membresía muy general. Voy a pasar al siguiente cuadro en que mostramos a las secciones. Aquí a las secciones, para que pueda ser visible, las separé en secciones temáticas y luego verán las secciones por países. En las secciones temáticas, una de las más grandes es Ethnicity, Race and Indigenous Peoples. Digamos que también con Latino Studies y Southern Con son mayormente las más grandes. Y si vamos a... no tengo las de país. Las de país están arriba, perdón. En las de país, la sección más grande es Cuba, seguida de, digamos, igualmente Brasil, México y Perú. Entonces, esa es una información interesante con la que se puede trabajar y hacer nuevos proyectos y nuevas cosas en coordinación con las secciones. Luego tenemos lo que es Congreso. Nuevamente, estos datos son de 2016 al 2018, pero les dan una idea de lo que es el patrón de lo que son los congresos de LASA. En términos de propuestas recibidas, 2018 fue el congreso más grande. Si vamos al número de participantes, 2018 también. Sin embargo, en términos de exhibitors, los que hacen la exhibición de libros, el 2016 fue el más grande y fue Nueva York, muy probablemente por facilidad de acceso. Y aun cuando el Congreso 2018 fue el más grande en términos de participantes, no necesariamente lo fue en términos de exhibitors. Pedidos de becas de viaje, ven que en el 2016 fue muy alto, no tanto en el 2017 cuando el Congreso fue en Lima, y luego subió muchísimo en el 2018. Unos números interesantes de mostrar y que están en la narrativa que Diego explicaba hace un rato, es que el porcentaje de becas que otorga LASA se ha mantenido, vamos a decir, en un promedio de 40% a través de los años. Y comparamos el 2004 con el 2018, y en el 2004 el número de becas que se otorgó representó el 5% del total de la membresía. Y en el 2018 representó el 17% del total de la membresía, lo cual significa que está LASA dando más apoyo. El apoyo ha ido incrementando a través de los años. Básicamente eso. Seguimos. Estos son los indicadores financieros, muy simple, que tienen correlación con lo que Diego ya explicó en bastante detalle. No creo que haya mucho que pueda decir aquí después de la presentación de Diego, que fue muy exhaustiva, pero gráficamente les da una idea de lo que fue los ingresos del 2016 al 18, los gastos, el profit y la pérdida, y los... bueno, este es del 2019, los dos cuadros de abajo creo que hay que ignorarlos porque era al momento de la reunión de visita. Seguimos.
bueno, llegamos a la propiedad que compró LASA el año pasado y que Diego también mencionó en la narrativa. Esta historia se origina en el 2011. Se conversó en el Consejo Ejecutivo la necesidad de comprar una propiedad inicialmente para las oficinas del secretariado porque la membresía crecía y el secretariado, aun cuando en menor cantidad, crecía igual y la necesidad de espacio se hacía importante. Entonces, el Consejo Ejecutivo en 2011 decide que LASA debe comprar una propiedad y para ello crea un fondo, el Building Fund, que ven aquí en el PowerPoint, que también se crea en el 2011 y empieza con $500,000, al cual se le añade $25,000 cada año de las operaciones para hacerlo crecer hasta que la propiedad adecuada sea esta. En esa época, John Cotsworth era presidente cuando se toma la decisión, e incluso él y Evelyn Huber, que era la presidenta que continuaba, visitaron Pittsburgh en más de una ocasión para buscar lugares adecuados que pudiera servir a LASA para oficinas en ese momento, ¿no? Seguimos buscando a través de los años, del 2011 al 2017 y pongo 18 porque no fue fácil encontrar una propiedad adecuada. Y finalmente se compró en el 2019. La propiedad que se compró es un edificio histórico que está muy cerca al campus de la Universidad de Pittsburgh, con quien existe una muy buena relación y se intenta mantenerla. Y dado que es un edificio histórico y que que había sido un museo y biblioteca en su época, pensamos que podíamos mantener la opción de crear un museo, un centro cultural, por el estilo, para tomar ventaja del espacio histórico y ya que las oficinas de LASA no necesariamente tenían que ocupar el espacio. Esto presenta una serie de oportunidades a LASA para el futuro en términos de, la creación de las exhibiciones físicas y también virtuales que se harían allí, oportunidades de rentar el espacio, lo cual le va a generar a LASA una fuente adicional de ingresos, no solamente oficinas para el secretariado, oportunidades para que los miembros puedan colaborar con estas exhibiciones, sobre todo el grupo de humanidades, que estoy segura que les puede parecer la idea interesante, hacer exhibiciones fotográficas, en fin. Muchas cosas que ya se han conversado dentro del Comité de Ways and Means, dentro del Consejo Ejecutivo, y que ahora estamos pensando, lo estamos anunciando en este momento, y que iba a ser formalmente anunciado con los resultados del plan estratégico que también acaba este año 2020. Y pues creo que lo dejo allí para pasarle la palabra a Mara o a ustedes por si tienen algún comentario antes de que Mariana Mora nos acompañe con su reporte de Program Chairs. Milagros por la presentación. Pues yo creo que es muy importante lo que nos ha mostrado y además pues responde a muchas de las preguntas que se hace cualquier miembro de la asociación en relación con precisamente con el uso de los ingresos de LASA. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que sucede con el dinero que yo pago por la membresía, por el registro? Entonces creo que tanto la presentación de Diego como Milagros pues, le da una mayor claridad de cuál es la situación de LASA y cómo han sido tomadas pues, las decisiones. Así que agradezco el detalle y la claridad también de la presentación. Gracias. Entonces, vamos con Mariana para que nos haga el reporte de Program Chairs. Muchas gracias, Mariana, por estar acá presente. A ver, entonces, Milagros, buenos días. ¿Sigo yo ahora o vamos a ver si hay algún otro? Sigue usted, Mariana. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Soy Mariana Mora, soy parte de los Co-Program Chairs que tuvimos el honor de trabajar
al lado de Mara todos estos meses. Y mis compañeros co-program chairs me pidieron que yo presentara el informe de nuestras actividades. Estoy viendo, a ver, ¿cómo lo hago? Creo que es esta. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Muy bien. Mucho ya coincide con algunas de las cosas que ya presentó Mara, pero lo voy a presentar desde la perspectiva de nosotros como Program Co-Chairs, que de nuevo fueron Eleanor Faur, Jo Mary Burt, yo, Osmundo Piño y Regina Martínez Casas. Nuestras actividades como co-program chairs empezó la mitad del año pasado. Nuestra primera actividad fue el reclutamiento de los track chairs. Tuvimos la suerte de contar con una participación de un excelente grupo de colegas. Y no solamente los track chairs que nosotros elegimos y que formaron parte de todo el trabajo de selección de los paneles y de las mesas redondas, sino también contamos con el apoyo del Secretariado de LAS para la comunicación constante cuando los track chairs tenían sus indudables dudas y preguntas. Y en algunos casos, algunos track chairs requirieron apoyo adicional y en ese caso entramos nosotros como parte del equipo de programa para suplir y complementar el trabajo que ellos tenían que hacer. En algunos casos estaban rebasados, había muchos más paneles de lo que se habían imaginado o por situaciones de distintos índoles. En cuanto a las reuniones que tuvimos como el equipo de programa, hubo una reunión presencial en Boston, en el cual participaron Jo Mary Burt y Mara Viveros y Regina Martínez. Y después también tuvimos una serie de reuniones virtuales para estar en comunicación constante. En total fueron 5 reuniones. Aquí pueden ver las fechas. Fueron el 30 de marzo, el 1 de julio, el 8 de agosto, 8 de octubre y el 19 de noviembre. Como nos pasó a todos, ya cuando pensábamos que habíamos dado por concluido la parte más pesada de nuestras actividades, tuvimos el pequeño imprevisto de la pandemia del COVID-19, que eso obviamente nos obligó a repensar el Congreso de LASA junto con la participación de todos ustedes, y eso implicó también redoblar nuestros esfuerzos para convertir el Congreso de manera virtual. Obviamente tuvimos que tener reuniones adicionales para ver cómo íbamos a tener que modificar algunas cosas y tener la comunicación con los track chairs, con los panelistas de las mesas presidenciales, etc. Entonces tuvimos otras reuniones que fueron 3, la del 1 de abril, el 8 de abril y el 12 de abril. Y a partir de ahí tuvimos que redefinir algunas actividades y reforzar algunas cosas que no estaban previamente planeadas. Una de ellas fue las sesiones presidenciales. Como ya explicó Mara, tuvimos en total 10 paneles presidenciales que están contemplados para Guadalajara. Y parte de nuestro trabajo como equipo de programa consistió en dialogar, mantener la comunicación con los panelistas para asegurar que se pudieran mantener estos 10 paneles presidenciales que son fundamentales para hacer vivo el lema del Congreso de América Latina. De los 10 que están originalmente contemplados, se logró mantener 8 paneles presidenciales. Dado que no se pudo mantener 2 de los paneles por diferentes razones, los panelistas no tenían los recursos, en algunos casos emocionales, en otros casos tecnológicos, en otros casos de tiempo para poder participar, pero sí logramos mantener 8 de los 10 originales y convertimos uno de los paneles invitados que fue organizado por Regina Martínez, que es el panel presidencial sobre el papel de las iglesias en la política latinoamericana, lo pudimos elevar a un panel presidencial. Entonces en total contamos con 9 de las 10 sesiones.
Mara ya explicó estos 9 paneles, pero los voy a repetir de nuevo para tenerlos presentes. Está el de Lelia González, un legado transnacional hemisférico. Está el del Migrant Caravans, the Exodus Organization and the Rights of a People in Transit. El tercer panel presidencial es un diálogo entre EPSI y Shirley Campbell Barr en claves de biografías, trayectorias y contextos sociopolíticos. Está el panel de Verdad, Justicia y Memoria, armas para combatir la impunidad. Está el de los desafíos de las ciencias sociales ante un mundo en transformación. Genealogías, abordajes y debates del racismo en México. El periodismo en México, escribir en tiempos de violencia, riesgos y desafíos. Las migraciones transnacionales, fronteras y precariedad en América Latina, luchas por los derechos. Y por último, el papel de las iglesias en la política de Latinoamérica. Otra de las actividades que requirió bastante tiempo en el último tramo antes del Congreso fue los becarios de Lasa Kellogg hacia una agenda antirracista en México. No solo formamos parte del equipo para revisar las propuestas que llegaron y elegir a las y los becarios, sino también organizar un encuentro virtual con estos estudiantes afrodescendientes indígenas que son residentes en México, que se va a llevar a cabo este viernes en la tarde. Y este encuentro virtual está vinculado a la sección de otros saberes y al panel presidencial sobre genealogías, abordajes y debates de racismo en México, que va a ser moderado por la doctora Mónica Moreno Figueroa y la doctora Emiliana Cruz. Entonces el encuentro va a ser facilitado por ellas dos. Otro elemento que fue parte de nuestras actividades fue el reconocimiento del cuidado ante las circunstancias de cuarentena y de lockdown. Entonces, siguiendo con esta énfasis del Congreso de las políticas feministas y de colocar en el centro las tareas del cuidado, decidimos como Program Co-Chairs que era importante reconocer la situación complicada que muchos miembros, me incluyo a mí, estamos viviendo respecto a la cuarentena en el país con el cierre de los colegios y este balance que ha sido sumamente complicado y complejo de balancear el cuidado de los niños y las niñas en la casa con las obligaciones laborales. Entonces, dada la relevancia de este tema que ha sido una fuente de muchas noticias y de artículos de opinión en el New York Times, en otros lugares, creo que todos hemos estado al tanto de las dificultades. También por lo mismo decidimos invitar a Eduardo Halfon a que presentara su texto que fue publicado en el Los Angeles Times en la ceremonia inaugural. Pensamos que era importante que fuera una voz masculina que reconociera esta parte íntima del cuidado y de dejar a un lado las prioridades laborales para centrarse en la atención a su hijo. Y no solo fue parte de un elemento que quisimos incorporar a la ceremonia inaugural, sino también en términos muy prácticos, con la ayuda de la presidenta de Mara Viveros, se decidió otorgar subsidios para el servicio del cuidado de las niñas y de los niños que LASA está ofreciendo a todos los participantes registrados. Consideramos que eso fue un logro bastante importante, que ha sido un alivio. Hemos recibido bastantes mensajes al respecto, un alivio para muchas mamás y papás. En cuanto a los tracks y los track chairs, sí tenemos una recomendación. En algunos casos tuvimos un solo track chair en lugar de 2 y nos dimos cuenta que eso no es viable. Entonces, para evitar situaciones que puedan complicar la realización de estas tareas, sí, nuestra recomendación es que a partir de este momento que siempre haya 2 chairs en cada track. Otra de las actividades de estas últimas semanas consistió en colocar lo que llamamos las ponencias huérfanas. Hubo un poco más de 200 ponencias que quedaron huérfanos, que
quedaron sin sus paneles porque los otros panelistas se retiraron de la participación en el Congreso en su modo virtual. Entonces los tuvimos que incorporar en los paneles ya existentes. Especialmente le dimos prioridad a los que tenían solo dos ponentes para asegurar que estuvieran bastante completos. Y esta tarea lo dividimos entre todos los co-chairs y la presidenta. En cuanto a la ceremonia inaugural, pues ya lo vimos todo ayer. Fue parte de la reconversión del Congreso en un evento virtual. Nos permitió diseñar una ceremonia con una amplia participación de colegas premiados, y también de la música, de la poesía, de la expresión gráfica de diferentes países de la región. Y pues ahí felicitamos mucho todo el trabajo de Vanessa y su equipo, porque la verdad es que todo el trabajo de edición resultó impecable y como ya vieron ayer, fueron muy emotivos los comentarios que recibimos en la columna de al lado durante la ceremonia inaugural. En cuanto a LASA Forum, mis colegas Joe Mary, Eleanor y Regina dirigieron los dossiers de los últimos 2 números de LASA, del invierno y de la primavera. Y desde el número del verano del año pasado se incorporaron nuevas secciones, cosas que ya mencionó Mara en su presentación, para incluir las voces de América Latina y recordar a colegas que nos han inspirado como comunidad académica. El tema de las movilidades y las políticas migratorias de contención marcó la agenda regional desde el 2018, pero de manera muy notable en el 2019. Y por eso se incluyeron textos sobre la migración en tránsito por México hacia Estados Unidos, el impacto del incremento de la violencia entre personas en movilidad y la crisis que viven de manera muy aguda las mujeres y los niños y las niñas en movilidad. Y por último, queremos agradecer todo el trabajo. Tenemos una deuda enorme, no solo con la presidenta de LASA, con Mara Viveros, quien confió en nosotros y nos permitió conocernos y crear una red de apoyo para el trabajo que realizamos a lo largo de este año, sino también fue invaluable el apoyo de Grace Acosta, quien nos estuvo apoyando aún durante su embarazo y los primeros meses de su maternidad. Y un agradecimiento muy profundo al equipo de las oficinas de LASA que encabeza Milagros. El esfuerzo por transitar esta reunión anual de un gran evento presencial a uno virtual hubiera sido imposible sin su incansable gestión, creatividad y compromiso. Entonces estamos muy agradecidos con todo el apoyo. Y con esto cierro mi informe, al menos que hubiera alguna pregunta o duda. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por todo el trabajo realizado. Sé del esfuerzo que hicieron para colocar a los 200 huérfanos en nuevos paneles y se tuvo que hacer literalmente en un fin de semana y eso es muy agradecida especialmente por eso. Bueno, no veo ninguna pregunta, así que yo creo que podemos pasar a Yoconda, ¿te parece? Con su reporte de vicepresidenta. Yoconda. ¿Ahí me están escuchando? Perfecto. Bueno, yo no tengo una presentación, voy a hacer un poco más breve de las 4 tareas que he realizado este año como vicepresidenta. Mi principal ocupación en este año fue también pensar la convocatoria para el Congreso 2021 Vancouver y también las redefiniciones que esto significó, por lo que ya todas y todos conocemos, y que siguieron un poco, diría yo, el transcurso del agitado 2019
en América Latina, ¿no? Hasta diciembre del 2019 había presentado yo en el ICI que el tema de la convocatoria iba a girar en torno a democracias en crisis y la protesta social como una reflexión que podía cubrir gran parte de lo que ocurrió en el 19 en América Latina desde distintos sentidos. Evidentemente, a partir de febrero, y fue con ese tema en que se conformaron, digamos, se pensaron gran parte de los ejes temáticos del Congreso. Pero a partir de febrero, como todas sabemos, la importancia que asume la crisis global, las implicaciones del COVID-19, pues también me llevaron a reformular un poco esa temática central. Tal vez no fue una reformulación que la hice solamente yo, ya hasta diciembre del 2019 empezaron a colaborar conmigo las dos personas que me están acompañando en la organización del Congreso como Program Chairs, que son Ulla Berg de la Universidad de Rutgers y Liliana Rivera Sánchez del Colegio de México. Entonces, con las Program Chairs tuvimos varias reuniones para redefinir la convocatoria del Congreso, que finalmente ya salió en la nueva programación y que se denomina Crisis Global, Desigualdades y Centralidad de la Vida. Queremos, y lo que hicimos fue, en el texto de la convocatoria expresa, bueno, la necesidad urgente de una reflexión sobre lo que ha significado esta crisis sanitaria y por lo tanto también económica, geopolítica, humana, etcétera, y cómo esto de alguna manera es la exacerbación de una serie de procesos que se venían dando antes. Entonces eso nos permitió juntar este tema inicial en torno a las crisis de las democracias, la protesta social y las desigualdades, con este momento visto como una exacerbación de muchos de los procesos que ya se estaban viviendo. Entonces es en torno a esa convocatoria que ya sale, ¿no es cierto?, ya desde el 1 de junio, que vamos a concentrar los esfuerzos del próximo Congreso. Una segunda decisión importante que también se ha tenido que tomar en este segundo semestre y que vamos a ver si es que de qué manera progresa, es la claridad de que vamos a caminar hacia un Congreso híbrido. Es decir, un Congreso que queremos que sea en Vancouver, que vamos a apostarle a que sea un Congreso presencial, pero que sabemos y nos congratulamos también de hasta el momento la grata experiencia que estamos teniendo con esta modalidad virtual, que sabemos que vamos a tener que jugar, que caminar en estos dos sentidos. Tener un Congreso que le vamos a llamar híbrido, de lo virtual con lo presencial. Aspiramos a poder tener un Congreso presencial, por supuesto, pero vamos desde el inicio también a pensar en esta posibilidad híbrida que nos ha parecido interesante de que puedan participar muchos más miembros en ese sentido. Hemos tenido, también heredamos una decisión del ICI anterior en donde ya no hubo la creación o las propuestas abiertas de ejes
temáticos, los tracks, de manera abierta, sino que nos manejamos con 29 tracks escogidos por una comisión del ICI anterior a nuestra llegada, que ya definieron los temas centrales del Congreso, y sobre lo cual nosotros hemos planteado 4 ejes temáticos con los cuales se va a trabajar especialmente en esta conferencia. Los 29 tracks, bueno, ustedes los van a poder ver, están ya publicados en la programación del Congreso. Son aquellos que redefinió esta comisión dentro del ICI y que marcan los temas más tradicionales y que el ICI ha decidido mantenerlos como constantes en todos los congresos. Y los 4 tracks que vamos a trabajar en esta conferencia fueron pensados con distintos criterios. El primero fue establecer una cierta continuidad con el Congreso actual en términos de resaltar y recuperar la importancia del tema de otros saberes y epistemologías afros e indígenas, que no estaba ya presente dentro de los 29 tracks que se consideran ahora permanentes en LASA, y que nos ha parecido como un puente importante entre esta conferencia y para dar seguimiento a una serie de debates que estamos seguras van a estar muy presentes en esta conferencia. El segundo eje temático que vamos a trabajar tiene que ver con más bien un tema que ya no estaba presente en esta conferencia, o que está presente de manera transversal, por supuesto, y que fue un pedido también de gran parte, de alguna parte de la membresía, que es el eje de sexualidades como un eje en sí mismo. Lo vamos a hacer como un eje de sexualidades y estudios LGBTs, que nos ha parecido también importante sumar, puesto que tampoco está dentro de estos ejes tradicionales permanentes. Un tercer eje que nos parece vital en el contexto actual y de la coyuntura y por el tema mismo de la conferencia, que es crisis global, desigualdades y centralidad de la vida, y por lo que ha significado el COVID-19, es la reflexión sobre la relación hacia América Latina, que lo concebimos como un eje multidisciplinar que nos parece importante en este momento pensarlo como parte de los impactos que se está teniendo a nivel del COVID y de las relaciones en términos globales. Y el cuarto eje es un eje COVID-19 pasado y presente, en donde queremos también reunir desde una reflexión multidisciplinar, pues todo lo que tenga relación con reflexiones pasadas y presentes sobre epidemias, reflexiones sobre los impactos que está teniendo en los distintos niveles. Eso ha ocupado gran parte del trabajo hasta el momento de cómo vamos a ir consolidando a partir de esta estructura y de estos ejes la propuesta del Congreso. También parte de las responsabilidades de la vicepresidencia son el Comité de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Este es un comité que tuvo que reformularse a finales del año pasado. Algunos miembros dejaban de ser parte de él y se adhirieron nuevos miembros. Estuvo conformado por 5 personas, más yo misma,
Los miembros fueron Aldo Panfichi, Ula Berg, Victoria Murillo, Emiliana Cruz y Blanca Arenas. Este comité procesó algunos pedidos, sobre todo en la coyuntura de la crisis y la protesta social de octubre y noviembre. Se sacó un comunicado conjunto sobre la situación de Chile, Ecuador y Haití, otro comunicado sobre la situación de Colombia, se procesó un comunicado sobre la situación de Bolivia que no logró un acuerdo definitivo dentro del ICI, por lo tanto no se terminó de publicar, y se procesó un apoyo a la Asociación Brasileña de Antropología. Estas han sido como las actividades que surgieron en torno a este Comité de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Siempre actuamos bajo el pedido ya sea de secciones, de investigadores individuales que enviaban sus propuestas y en coordinación no solamente dentro del comité, sino también con las secciones que lo pedían. La tercera actividad realizada giró en torno al comité de becas Lassa Fort. Simplemente mencionar que recibimos 33 propuestas en ese comité. Entiendo que en los últimos 4 años ha crecido fuertemente la cantidad de aplicaciones a ese comité, de las cuales fueron seleccionadas 2 propuestas. Quisiera terminar ahí porque sé que nos queda muy poquito tiempo. Esas son, digamos, si Milagros me ayuda, las actividades realizadas en este primer año. Muchas gracias, Yoconda, y muchas gracias por todo el trabajo que has hecho durante el año. Ahora te falta durante tu presidencia el Congreso híbrido, como lo has anunciado, así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Luego nos toca conversar sobre resoluciones. Normalmente grupos de miembros del ASA envían resoluciones antes del Congreso. Esta vez no hemos recibido ninguna y tampoco ninguna de emergencia, por lo cual podemos obviar ese punto. Y el último punto en la agenda es para lo que le llamamos New Business, en caso alguna persona en la audiencia o en los panelistas quiera traer a colación algún tema adicional que no se haya tocado, y para ello dejo a Mara que dirija estos últimos 5 minutos. Muchas gracias. Sí, no me había dado cuenta que no tenía activado el micrófono. Repito que muchas gracias a Yoconda por la presentación, a Mariana, por supuesto a todas las personas que han hecho sus presentaciones, y quería estar atenta a alguna pregunta. Aquí veo la lista. Están Angelina Kotler, Aníbal Pérez Liñán, Regina Martínez Casas, Sonia Álvarez. Invitarlas a que se expresen si tienen alguna pregunta, duda en relación con lo escuchado. O el silencio es elocuente de que todo fue claro, de que las cosas... Hay una mano levantada. Ah, qué bueno, qué bueno. Regina Martínez. Regina, perfecto. Sí. Regina, por favor, ¿puedes hablar? Lázaro, can you allow Regina Martínez to talk, please? Okay.
Ok, ya. Ya, es que no tenía activado el audio. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. No, nada más, bueno, reiterar lo que ya había señalado Mariana a nombre del comité de programa, nuestra enorme gratitud con Mara Viveros y con todo el equipo del ICI, pero de manera pues muy particular también al equipo de oficina de LASA, a Milagros, a Vanessa, a Lazarus, a toda la gente, a Ana Ruscalleda, que hicieron posible que en un tiempo cortísimo pudiéramos reconvertir un congreso que estaba programado para ser 100% presencial en un congreso virtual que pues ha tenido una respuesta superior a la expectativa. Entonces esto pues no lo hubiéramos logrado sin el trabajo intensivo y muy comprometido en equipo y estamos todos, creo, muy agradecidos. Y bueno, Mara, que nunca nos dejó caer en el desánimo a pesar de que ella misma pudo haberse sentido abrumada, para nosotros fue siempre un motor de aliento para no caer en la sensación de que estábamos pues a lo mejor invirtiendo tiempo en una apuesta que no iba a ser exitosa. La prueba es que estamos aquí y que al menos el día de ayer la inauguración fue no solo muy concurrida, sino muy emotiva. Entonces, pues agradecerles a todos y fue, creo que para todos nosotros una gran experiencia, pero en particular creo que Mara merece un monumento por lo que, el liderazgo que presentó en una situación tan crítica y que nos ayudó a todos a sacar adelante. Y muchas gracias, Milagros, y a todo el equipo que coordinas, que también tuvieron que trabajar muchas horas extra para que esto fuera posible. Pues muchas gracias también por tus palabras, Regina. De veras. Yo creo que es muy importante este espacio. De todas maneras, pues creo que para la membresía es algo importante conocer cuál es la situación de LASA, tener ese momento de rendición de cuentas, de posibilidad de intercambio. Esperamos pues que se pueda utilizar más. Agradezco a quienes estuvieron participando. Hubiéramos deseado mayor participación, pero bueno, así fue esta vez. De todas maneras, los documentos que se mostraron hoy van a quedar colgados en la página web para que sean consultados. Y es importante esta actividad también en aras de la transparencia de las actividades de LASA y del conocimiento que brinda la asociación a toda su membresía de lo que hace en cada periodo presidencial. Entonces, pues muchas gracias. Les cuento que ya muy pronto yo voy a participar en un panel presidencial y que también sé que parte del grupo va a continuar pues con otras actividades, precisamente en la reunión con las secciones. Entonces, pues les deseo mucha suerte y pues me excuso de antemano por no poder asistir, pues ya que voy a tener la tarea también de ser comentarista en la sesión que va a tener inicio en poco tiempo en relación al pensamiento de Delia González. Muchas gracias a Regina, muchas gracias Mara, y yo creo que con esto terminamos la reunión de hoy de la LASA Business Meeting. Y nuevamente agradecidos a todos, agradecidos a la audiencia, sus preguntas, sus palabras, y como dijo Mara, colgaremos la información en la página web y también esta presentación ha sido grabada para referencia futura. Bueno, buenos días a todos y que disfruten del Congreso. Hasta luego. Gracias. Gracias.